Bueno, quiero darte las gracias a ti, a Tico, que fue quien permitió que los conociera a ustedes a través del grupo de Facebook. La tertulia realmente la vine a ver fue hasta hace menos de un año. Fue que empecé a notar lo que estaba pasando. Y hasta hace poco fue que les digo, yo quiero hacer parte de eso, quiero participar, así que me dijo, bueno, dale. Y me dijo, ve tal día, te toca a ti. Y bueno, eso fue así como muy de repente y bueno, no lo esperaba, pero me siento contento de estar aquí. Bueno, lo que quiero tratar hoy es un tema que en particular pienso de que la mayoría de los artistas, y no solo los artistas, la gente creativa y en general la gente que va más allá de simplemente seguir patrones o seguir el pensamiento de masa, tiene que ver con ese don, en teoría, don de la creatividad, el don de la mente prodigiosa para crear, para diseñar y para ver la vida con un panorama totalmente diferente por lo general a la mayoría de las personas. A lo que voy es que desde mi inicio voy a retroceder un poco al año 1998. Fue el año en que conseguí mi primera computadora. Estaba patinando, la época en que estábamos full con lo del patinaje extremo con Juan Pablo. Y en ese momento tuve un amigo que me mandaba revistas, primero de Fangoria, efectos especiales, máscaras, sangre, todo eso, maquillaje especial, y me gustaba mucho, me parecía chévere. De hecho, era lo que pensaba que podía hacer. Un día me mandó por equivocación una revista de animación 3D. Habían gráficos y era de computadoras. Y me llamó muchísimo la atención y empecé a leer y después le dije, mándame de estas. Y fue poco a poco cambiando. Dejó de mandarme la revista Fangoria, me acuerdo, y creo que todavía existe esa revista. Esa revista es súper chévere. Entonces, me fue mandando revistas de animación y eso incrementó en mí el deseo de tener mi computadora. Para no alargar el cuento, duré 4 meses esperando que el banco nos hiciera un préstamo. Ese préstamo se dilató tanto que al final yo llamaba todos los días al tipo del banco a preguntarle, hey, ¿ya salió el préstamo? Me contestaba, me decía, Ricky, espera, no ha salido todavía. Y durante casi 3 meses y medio fue así, hasta que al final el tipo como que me contestaba, espérate ahí, y me dejaba el teléfono colgado y media hora, y yo media hora esperando ahí a que él contestara. Para después decirme, no ha salido todavía. Me molesté, me cabré de eso y me fui. Hasta que un día llegamos de Barranquilla, no sé si fuimos contigo, de patinar. Y me dice mi papá, Ricky, ahí está la plata bajo el colchón. Para el computador. Eran casi 4 millones de pesos. La computadora costó 3.750.000 pesos. En ese entonces, hace casi 20 años, era un montón de plata para una computadora. Y sin embargo, el día siguiente era lunes festivo. O sea, eso fue un sábado, el lunes era festivo. Total que cuando yo armé la computadora, ya yo le había construido una mesa. Una mesa como si fuera una cuna. O sea, eso era como... Yo estaba preparando el espacio para la computadora para que fuera como si fuera un bebé. Y cuando yo tuve la computadora armada, entre otras cosas, llegó un jueves y el tipo se le olvidó el cable de poder. Y cuando vamos a conectarla, no había cable de poder. Qué ansiedad. Al día siguiente fue que pude conseguir el cable de poder y cuando la prendí, que moví el cursor, sentí en ese instante que eso era lo que yo quería hacer. Y hasta el sol de hoy, cada mañana que me levanto y me paro frente a la computadora, esa es la sensación que tengo. Hay días que es mucho más intenso, como hay otros días que de pronto por el tedio, sobre todo cuando uno se estresa trasnochando y todo, lo hace más incómodo. Pero con ello va algo particularmente que me viene afectando hace mucho tiempo, es el dolor, la angustia y la miserableza que se siente en no poder sacar lo que uno tiene en su mente y poderlo mostrar al mundo o poderlo
convertir de una manera que puedas mostrarlo. En mi opinión, la animación 3D es por mucho una de las herramientas más versátiles para poder sacar el contenido de tu mente y poderlo mostrar. Está la escritura, el video, la fotografía, pero la herramienta digital, sobre todo hoy en día, permite crear mundos y cosas que no se pueden hacer de otra manera. Hasta que exista la tecnología, que dentro de poco la va a haber, donde tú puedas conectarte a algo, puedas ver lo que está dentro de tu mente. Crear con el pensamiento. Eso va a pasar. Téngalo presente para cuando se dé. Digo, Ricky pensó eso. Bueno, ¿qué pasa? Con el proceso creativo viene una especie de maldición que si uno no está adecuado, no está preparado, digamos que como si uno tuviera que ser una especie de camión de remolque, una tractomula, porque tienes que estar preparado para cargar ese increíble peso, equivalente como si fuera un container lleno de ideas. Si no estás preparado para eso, vas a experimentar, y yo estoy seguro que a mucha gente del ámbito creativo le pasa, que a veces tiene algo que quiere hacer, que quiere crear, y sucede algo curioso. La mente empieza a divagar y empieza a perder enfoque, o de repente lo encuentras, pero es breve, te conectas a lo que yo le llamo estar en la zona, es un término que se utiliza, estar conectado con tu intención, y cuando eso pasa, se te quita el sueño, se te quita el hambre, se te quita las ganas de ir al baño, se te quita la pereza o el cansancio, todo. A veces pasa por esporádicos lapsos de tiempo, otras veces ni siquiera funciona, y eso, por lo general en esta época, es algo que le afecta mucho a la gente. Hace poco comprendí un término que se llama el mono mental, o el miquito que tenemos en la cabeza. La mente es tan increíblemente poderosa y a la vez tan intangible e indomable que toma muchas veces, por poner el ejemplo de mono, toma la forma de mono y salta de una rama a la otra, siendo la rama pensamientos, ideas, conceptos, cualquier cosa, y empieza como a divagar, va de un lado a otro, va de un lado a otro, pero salta a un lado y se mantiene distraído, perdiendo el tiempo, y eso se traduce en que uno se vuelve un procrastinador y tienes que luchar contra esa existencia que yo apenas comprendí de qué se trataba. Interioricé ese concepto del mono, dije, esto es lo que a mí me pasa, pero cuando ya tú sabes que tienes eso en tu mente, que es algo que todo el mundo le pasa, cualquier tipo de persona, pero solo cuando tú eres consciente del mono o de esa inestabilidad mental, ya sabes cuando te esté pasando, hay técnicas que puedes utilizar para contrarrestarla. Está la meditación, está la respiración, pero sobre todo el solo hecho de ser consciente de que te vas a distraer te da una ventaja grandísima con respecto a las personas que ni siquiera saben de esa existencia. Cuando por un instante uno se conecta con la fuente creativa, en ese momento el mono te sirve como un vehículo donde tú, como si fuera un mono entrenado, tú le dices, le ordenas y él hace lo que tú le pides y se vuelve colaborador. Entonces, yo pienso que el cerebro humano, la mente y la capacidad de uno tener ideas, concebir información, no está en el cerebro como tal. Estudios han intentado comprobar de que el cerebro de Albert Einstein, que lo tienen rebanado y en criogenización, no contiene absolutamente nada de diferente con respecto al cerebro de un fulano cualquiera. Yo pienso de que la mente, en realidad, el cerebro, la mente es un vehículo, pero el cerebro es solamente como una antena. El hipotálamo, el tercer ojo, lo que le quieran decir, es una antena que se conecta. Nosotros somos antenas simplemente que nos conectamos con una
librería cósmica de conocimiento donde está toda la información del mundo. Y uno solamente se conecta dependiendo, así como la velocidad del internet. Tú puedes tener unas conexiones muy extremas, muy rápidas, como puedes tener conexiones débiles. Eso, a lo largo de la historia, pienso de que ha sido el término que se le da a la musa, a la inspiración, a la esencia intrínseca de lo que es el proceso creativo. O sea, ellos reciben muchos nombres, pero pienso de que de esa manera la mente puede alcanzar estados increíbles de conectividad, y es ahí cuando uno se da cuenta de que puede hacer uso, puede tomar ventaja de ese proceso para poder llevar a cabo una tarea determinada, sea incluso, por simple que parezca, sea lavar platos, arreglar la casa, construir un proyecto con tus hijos, hacer un libro, escribir un libro, hacer un cuadro, terminar un video, cualquier cosa. Pero el punto es que a mí, desde mi experiencia personal, me cuesta trabajo y me hace sufrir el tener tantas cosas en mi mente que si pudiera visualizarme como pienso hacerlo dentro de poco, mi mente sería una cabeza gigantesca, y eso le pasa a todo el mundo. Si uno no evacúa las ideas, no las evacúas, es como comer y no vas al baño, te vas a tapar y te vas a sufrir. Así siento yo literalmente que pasa con las ideas. Y es cuando las ideas, si tú no las sacas, si tú no las pones en acción, ellas duran cierto tiempo contigo, pero si no les dedicas atención, va a llegar un punto en que te atacan y te acosan y te torturan. Y lo más triste es que todo ser humano tiene increíbles ideas, únicas, porque cada ser humano es único. Este es para mí. Qué lindo, mira. Es único en su propia existencia y por ende su propia versión de vida. ¿Por qué la creatividad? Ok, está bien. Que me queda apretado el bolsillo. Las ideas es algo que durante un tiempo acá, por eso me compré una de estas, se ha vuelto mi pasión, ya que como no las puedo sacar, me he vuelto cazador de ideas. ¿Qué hago? Tan pronto se me ocurre una, tengo el celular, me grabo, ahora ando con la GoPro, es pequeñita, es versátil, que eso es otro tema que también quisiera hablar después, que uno no puede andar con una cámara aquí, allá afuera, porque te llegan dos huevones y te la quitan. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una idea, hay gente que toma notas, la escribe, la sintetiza de alguna manera, sobre todo los sueños. Porque los sueños tú te despiertas y en menos de 5 minutos se te van, se te olvidan. Y muchas de mis mejores ideas vienen a través de los sueños. Yo entendí de que hay un punto, hay una esencia, una dimensión diferente, paralela a nosotros, que no está en este plano físico, donde residen las más grandes creaciones. Y eso va con lo que dije anteriormente. Esa librería cósmica es la misma que hablan los Vedas y todos los monjes, a toda la gente sabia que ha existido a lo largo de las generaciones de los humanos, desde hace miles de años, donde uno, cuando tiene el privilegio, tienes como la llave o tienes el alma digna de poder acceder a eso, se te concede entrar por breves espacios de tiempo. Y es cuando vienes como con cosas increíbles. Y eso es a veces un proceso que, si no se asimila bien, te trae dolor, te trae frustración sobre todo. Pero, te digo, bueno, ¿cuál es el punto? Hay ideas que se vuelven tan persistentes, insistentes, y te llegan una y otra vez y se van y vuelven otra vez, que pienso que son ideas que lo eligen a uno. Uno no elige la idea, la idea te elige a ti, el sueño te busca, porque de alguna manera la fuente universal, la creación de todo, te manda un mensaje y te dice: te doy esto para que tú lo hagas posible.
Pero ¿qué pasa? El miedo, la frustración, la incapacidad, la negligencia, la procrastinación son obstáculos que usualmente hacen que te vayas con esa cantidad de información a la tumba, que es el lugar, en mi opinión, y lo he leído muchas veces, más rico del planeta, donde están más ricos. No es Dubái, no es China, no son los bancos más grandes del mundo, no, es el cementerio donde están las mejores ideas nunca hechas, los mejores libros jamás escritos, la mejor música que nunca se compuso. ¿Por qué? Porque quienes la tuvieron, ¿cómo? Nunca se compartió. Las personas que se la llevaron fueron egoístas, fueron demasiado cobardes para decir yo la voy a hacer, lo voy a intentar. Creyeron que tenían mucho tiempo. Y miedo. No miedo a quedar mal, sino tal vez ese miedo a la propia grandeza que sé que hay en mí y que por alguna razón prefiero no llegar hasta allá, pero hace aproximadamente 2 años y medio empecé con un proceso interno de desarrollo personal que me ha abierto puertas internas. Todos somos, como en mi opinión, como un hotel lleno de muchas habitaciones, y hay unas donde tú no tienes la llave, pero hay otras donde realmente tú te mantienes y vas y las conoces, pero tienes unas habitaciones específicas donde hay guardadas gran riqueza. Y el deber de uno como humano es, en el tiempo de vida que se nos es dado, encontrar la manera de poder acceder a toda esa cantidad de información que la tenemos adentro, no afuera. Y una vez que se tenga, compartirla. En mi experiencia, yo digo, bueno, ahora ya yo estoy en un punto donde veo más claro todo y ahora quiero compartir. Me doy cuenta de que entre yo más doy desinteresadamente, de alguna manera, contribuyo a, si le puedo cambiar la vida a alguien, si puedo solventarle el problema a alguien, algo, de cualquier manera. Es increíble cuando uno comprende o interioriza eso, porque una cosa es saber la información. Por ejemplo, todo el mundo sabe que fumar causa cáncer en los pulmones, y sin embargo tú fumas y lo sabes, pero no. Pero cuando interiorizas ese conocimiento, te das cuenta de que tiene un poder inherente a él que te permite romper cualquier tipo de atadura, de esquema, de acondicionamiento, así sea que lo hayas tenido durante muchos años, te permite reprogramarte totalmente. En ese proceso me encuentro ya actualmente ahora, en entender de que no necesito ni la mejor computadora, ni el último software, ni necesito las condiciones ideales, la casa tranquila, mi espacio de trabajo sin distracciones, no. Al contrario, ese tipo de obstáculos, incluyendo la distracción, incluyendo las cosas que yo no puedo controlar afuera, son las que de cierta manera me fortalecen y me hacen entender de que yo tengo un propósito que debo llevarlo a cabo a costa de lo que sea. Me fortalecen como tal. Algo que siempre me ha mantenido no preocupado, pero sí incómodo, es el bendito que dirán. El que dirán, ese es un enemigo que causa más muertes que las mismas enfermedades. Muerte espiritual, muerte mental, muerte física también. Porque hay personas que por su forma de pensar y por mantenerse arraigado a miedos que solo existen en la mente, no explotan, no manifiestan la grandeza que hay en su interior. Y más que todo, los artistas. Todo aquí que es artista sabe de que en algún punto necesita estar en constante movimiento. Movimiento es vida. El agua que se estanca se pudre. Igual pasa con la creatividad y con las ideas y con todo. Debe circular todo el tiempo. Eso da como consecuencia de que vivas una vida donde una vez que superas tus miedos, una vez que superas esas limitaciones autoimpuestas por ti mismo, puedas
abarcar todo un espectro de posibilidades que te permitan vivir la vida a un nivel máximo, incluyendo a nivel mental, espiritual, económico, sobre todo económico. La mayoría de las personas, o en general el grueso de los humanos, está acondicionado a trabajar por dinero. Y solo hasta cierto punto, cierta edad en su vida, se dan cuenta de que fue una farsa, que lo prepararon a uno para un proceso que poco o nada tenía que ver con lo que se te fue dicho, y que la vida realmente ahora es diferente y va a un ritmo tan acelerado que si tú no te preparas o no te desarrollas como persona, siempre vas a estar acondicionado por factores externos, y que eso en el campo artístico tiene consecuencias donde no haces lo que estás haciendo, no das tu máximo potencial debido a que tienes condiciones o limitaciones o ideas preestablecidas por otras personas que ni siquiera saben cómo es la vida en realidad y que te hacen a ti no ir más allá. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, personas que viven en un ámbito donde saben que pueden llegar a ser mejor, saben que pueden llegar a trascender, y sin embargo eligen vivir una vida de bajo perfil, de bajo reconocimiento, y simplemente toman el papel de la víctima y viven su vida como que, bueno, esto fue lo que me tocó vivir. ¿Dónde los vemos? A diario. Artistas increíblemente hábiles, atletas en las calles, en los semáforos, músicos en las esquinas, gente que hace cuadros, que pinta obras increíblemente hermosas, los ves viviendo en la calle. Son personas que eligieron esa vida de bajo nivel, de baja frecuencia, no vibran con su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque decidieron elegir que esta es la vida que me tocó. Entonces, por eso es importante el desarrollo personal, y es importante que uno como humano logre trascender más allá de las reglas y de lo que se nos fue dicho, ya sea en el colegio, en la familia, en cualquier parte donde tú tuviste contacto, o sea, el grupo de personas con los que tú andas, el grupo de compañeros de trabajo con los que te relacionas. Cada ser humano aporta un porcentaje de lo que tú eres en total, pero es uno mismo quien decide qué toma de cada persona. Aún las cosas negativas las puedes utilizar como combustible. Todo es un combustible. Las cosas buenas, las cosas malas, es tu elección. Uno no puede controlar lo que le pasa. No puedes hacer absolutamente nada con las cosas que te pasan. Pero lo que sí puedes hacer es controlar qué haces con lo que te está pasando. Si tomas un evento negativo y lo vuelves como un motivo para superarte, un motivo para ser mejor, para ser más rápido, para ser más inteligente, para ser más astuto, para ser mejor negociante, todo en realidad es ganancia. Uno no pierde porque, lo único que vas a perder tal vez es tiempo o dinero, pero siempre está la experiencia. Uno nunca pierde porque al final siempre te queda una experiencia. El problema es cuando tú tienes la experiencia y ves y te pasa igual y no aprendes de ella. Ahí es donde está el problema, que la mayoría de las personas asumen de que la vida es de cierta manera como te fue dicho, pero en realidad es un proceso que cada quien debe desvelar. Cada quien tiene una conexión única con la fuente creativa, y cuando tú estableces eso, te das cuenta de que puedes tener la vida que tú deseas, que tú quieres, en todos los aspectos. Y esa es la batalla más dura, más difícil y más encarnizada que tiene uno como persona, la que tenemos acá adentro. Cada quien a diario se levanta con una carga. La mayoría de las personas se empeñan en vivir con la carga del pasado. Esa es de las más peligrosas y de las más terribles, y que traen consecuencias en el presente y posteriormente en el futuro, cuando decides que tu pasado es lo que te acondicionó a ti a vivir el presente que tienes.
llevado acá a la parte artística, en mi caso, yo empecé de atrás para adelante. Tuve primero mis 3 hijos y mientras yo animaba, cambiaba pañales, daba tetero, los lidiaba a ellos, ayudaba en lo más que pudiera a Cari, mi esposa, y llegó un punto en que me volví bueno, me volví versátil en ese aspecto, pero ahora que ya mis hijos ya están grandes, tengo mucho más tiempo, más espacio, pero hay siempre secuelas. Secuelas como, por ejemplo, malos hábitos de manejo de tiempo, que ese es el principal que me afecta. Que una vez que empiezo a lidiar con ello, a veces se entrega a uno, o sea, la mente como es tan creativa y poderosa, también lo es perversa. El ejemplo clásico, muñequitos, el angelito, el diablito al lado. Eso no es más que la representación visual de lo que es la mente. Nosotros tenemos 2 esencias. El balance, siempre todo va. Oscuro, claro, luz, día, noche, todo eso es lo mismo. Y cuando la mente no se siente a gusto con el entorno que le fue propiciado en determinada etapa o fase de tu vida, se vuelve en tu contra y te tortura y te hace dudar, pero uno cree que eso es el pensamiento de uno. Y en realidad, en mi opinión, creo que nosotros no somos nuestros pensamientos. Hay una esencia, hay un concepto que se trata del observador. El observador es una esencia aparte que es de manera subconsciente, uno lo mantiene en el interior. No es ni la mente consciente que te dice vamos a hacer esto y la otra te dice no, mejor no lo hagamos, sino es algo que te hace observar como desde una perspectiva diferente y no toma partido, simplemente está ahí observando, pero es consciente de tu propia existencia. Es como tú verte desde otra perspectiva fuera de ti, donde tú sabes que estás haciendo algo, que conoces las consecuencias y sin embargo lo haces. La procrastinación. Sabes que si te conectas mucho tiempo a Facebook, a redes sociales y te metes y sabes que tienes que hacer un proyecto, un trabajo, y dices, después lo hago, ese después lo hago, cuando quieres ver la hora, te va a causar una presión y un estrés que si no lo manejas bien, te va a hacer fallar. Pero, en mi experiencia, me he dado cuenta, he aprendido a realizar el 90% del trabajo en solamente el 10% del tiempo. A veces la procrastinación es buena en el sentido que te hace creativo y el impulso que te da debido a la pérdida de tiempo que tuviste. Cuando te ves con el tiempo ya reducido, te hace utilizar mecanismos internos, que es lo que yo le llamo una conexión instantánea con la fuente. Y es cuando uno en 1 hora, 2 horas puedes avanzar increíblemente rápido y ni el hambre, ni el sueño, ni el cansancio te afectan. Y esos son aspectos que cada persona debería comprender para aplicarlos a su favor cuando tenga un proyecto, tenga una idea, tenga un trabajo o algo que amerite el uso del poder superhumano, le llamo yo. Son de esos videos que vemos en internet, esos atletas que hacen cosas increíbles, las marchas de personas que hacen cosas sincronizadas con una precisión casi de robot. Esa conexión en ese momento es lo que hace que un humano trascienda y por un instante de tiempo tenga la equivalencia como un dios. De hecho, todos somos pequeños dioses. Cada quien tiene poder de crear y también tiene poder de destruir. Pero una vez que tú comprendes el concepto y lo aplicas y lo llevas a un punto donde sabes que está ahí y si lo usas bien, te favorece, pero si no lo usas, te afecta. Entonces vas a entender de que uno siempre tiene la opción de elegir y tiene la opción de ir de una manera
al final donde llega ese punto donde tú encuentras la satisfacción de haber cumplido una tarea, aún en contra de las condiciones, y donde hasta un simple te quedó excelente, te quedó mejor de lo que esperabas, o muy bacano tu trabajo, te felicito, te hace sentir muy bien. Yo personalmente, cuando logro algo, a veces no sé ni cómo me salen las cosas. Las hago con tensión y estrés, y yo sé que tengo eso ahí, sé que debo desecharlo, pero cuando logro hacerlas, yo digo, ¿cómo hice esto? Lo primero que hago, me aplaudo. Ella lo sabe, todo el tiempo lo hago. 3 aplausos. Es como si yo fuera mi propio espectador del resultado de mi obra, de mi creación. Y es algo que llevo haciendo muchos años. Me aplaudo de primero apenas termino algo y doy gracias. Doy gracias porque sé que sin la ayuda, sin esa conexión divina, las cosas realmente no podrían llevarse a cabo. Eso es lo que quería compartir. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo les pregunto, las experiencias negativas, por lo general las personas las evitan. Tienden no quiero, o sea, la zona de confort es la zona más peligrosa que existe para los humanos. Y la gente cree que es la zona más tranquila, más segura, más cómoda. Cuando tú te sales de la zona de confort, cuando tú te enfrentas a situaciones negativas, te enfrentas a situaciones donde no sabes qué hacer, primera vez que te ves en eso. En mi opinión, bueno, primera vez entre otras cosas que estoy delante de un grupo de gente así. Solo que en mi mente lo visualicé antes de hacerlo y me siento cómodo. Algo que nunca había hecho y me siento bien. Y eso me hace subir mi nivel. Internamente, el nivel que uno puede alcanzar es infinito, infinito. ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a situaciones negativas? Encuentras una fortaleza, encuentras la manera de cómo solventar algo y cada vez te vuelves más bueno haciendo eso. A mí cuando me pasan cosas así, yo he llorado frente a la computadora, he llorado por sueño, porque quiero dormir y tengo un render, tengo algo que no me resulta como yo esperaba, o pongo a hacer un render y me acuesto, he dormido 2-3 minutos, toda la noche, me mantengo despierto, he durado hasta 3 días despierto, durmiendo solo 10 minutos, 5 minutos, poniendo alarma. Llega un punto en que la mente ya está tan atrofiada que no es sensato hacer eso porque causa daño cerebral, no a largo plazo como se dice, realmente causa trastornos. Pero cuando logras sortear eso, te vuelves hábil en enfrentar situaciones negativas. Y en todos los ámbitos, cualquier tipo de ámbito, sea personal, familiar, de salud, económico, interpersonal, intrapersonal, se vuelve una habilidad. Por eso la gente que llega lejos es gente que es dura mentalmente. No es la rudeza personal ni física lo que hace que la gente sea grande. Lo que los tipos que están haciendo es la rudeza mental. Sí, pero recuérdame qué parte fue esa. Hay una parte que obviamente no puedo contarla, sí, pero sí, o sea, cuando uno se enfrenta a situaciones donde tú no esperas que te pasen, internamente, nada es más horrible que romperse por dentro, pero el proceso de reconstrucción interna es tan meticuloso y es tan intrincado que una vez que tú comprendes cómo tienes que volverte a armar desde adentro,
sabes que ya nada te puede destruir. Y en general, yo aconsejo, desde mi experiencia personal, en mi pensamiento, mi opinión, que se expongan lo más posible a situaciones negativas. Que se expongan lo más posible a situaciones negativas, situaciones de estrés, situaciones de tensión. No evitar esos aspectos que por lo general la gente les huye, incluyendo el fracaso. La gente piensa de que el fracaso es lo opuesto al éxito, y no es así. El fracaso es inherente, es parte vital del éxito, en todos los aspectos. Es necesario fracasar. 1, 10, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Entre más fracases y aprendas de fracaso, más experto te vuelves en solventar problemas. Y eso es lo que yo pienso que hace parte del proceso interior de crecimiento que te ayuda a trascender. Y uno como artista, el arte es una masa abstracta, un concepto, una idea abstracta en todas las fases que existen. Es difícil de cuantificar porque no se puede medir más que por la representación física o visual que tú logres traer. En mi caso, mi animación 3D, mis efectos visuales. En tu caso, tu fotografía, música, tu escritura, tus relatos, todo eso. Tú debes experimentar episodios donde te conectas con esa cantidad de información como otros donde no encuentras nada. ¿Te ha pasado? Sí. A todos nos pasa. Las ideas son como un río, yo le llamo un río donde vienen peces. Así vienen, el río está bajito y hay poquitos peces. Otras veces hay unos peces así gordos, grandes, son las grandes ideas millonarias. La internet lo ha manifestado, hay ideas que te pueden volver millonario o te pueden dar un salto cuántico en cuestión de 24 horas. Me parece muy interesante y es ahí donde creo que ya encontré una manera de expresar lo que estaba contando. ¿Hay alguna idea o algo que te haya pasado a ti, alguna historia que puedas compartir en la que, por ejemplo, te encontraste con el pez gordo? Por supuesto. Yo no solo soy animador 3D, no solo manejo software de animación, ni edición de video, ni Photoshop, o sea, sí hago eso. Pero me considero un creador universal. Crecí en un taller con pinturas, serruchos, herramientas, todas las cosas manuales. Así que desarrollé mi habilidad mecánica o ¿mi qué? Recursividad. Sí, tuve muchos recursos y eso me hizo ir aprendiendo a, manejar los elementos. Una vez que aprendí a manejar los elementos, me di cuenta de que cuando tú tienes una intención y esa intención sabes que es algo bueno para tu vida, aunque no la veas con claridad, pero la sientes ahí, pues bueno, es tu misión encontrarla, pero siempre van a haber obstáculos que se van a interponer entre tu intención y la consecución de esa meta. Una vez experimenté, hace como 2 años, estaba en medio de una entrega crítica y vital. Se me chamuscó mi tarjeta de video y durante 4 o 5 días estuve trabajando con una tarjeta de menor potencia y experimenté mucha frustración. El software 3D requiere una máquina potente, una tarjeta de video potente. La frustración se manifiesta en el momento que tú tratas de mover y se te estrella el programa. Y el tiempo está pasando y tienes que moverlo. Internamente eso causa es como un taladro, y hay un punto en que una vez le di una patada a una computadora hace tiempo. Me paré y le di patadas a la computadora y la estropeé. Pero bueno, eso es otra historia, pero como consecuencia de ese sentimiento de frustración.
Y lo peor es que cuando te estás en ese estado de frustración, tu mente es como un látigo. Te latiga y te azota y te lo dije por pendejo y te da duro. Y eso te afecta y nadie afuera sabe lo que está pasando en tu interior. Tendencias suicidas, frustración y angustia existencial al máximo, como consecuencia de que no vas a poder entregar. En mi caso yo me tomo muy en serio una entrega. Hasta ahora solo he fallado una vez y sin embargo el cliente fue comprensivo y no pasó nada, pero internamente me jodió bastante. Cuando en el proceso de tú querer algo y ves que no lo estás logrando, te esfuerzas y quieres ir en contra de eso, parece que ese obstáculo se fortaleciera más y no te deja. Hay que dejarlo ir. Tienes que eliminar el juicio. Tienes que eliminar el deseo de que yo quiero esto que se dé, yo quiero que sea así. Yo a mi computadora, cada día, digo, hola, buenos días. Y cuando la apago, papi, gracias, buenas noches. Le agradezco y le doy, cuando está apurada, le digo, ayúdame. Es muy interesante porque eso te lo estás haciendo a ti mismo también. Sí. Y me ha funcionado. Y es algo que para mí no es una máquina de plástico, silicio y metal. Es un portal que me permite a mí traer cosas de otras dimensiones que no existen aquí. ¿Sabes lo jodido que es sacar algo? Todo el mundo sabe lo jodido que es sacar algo de aquí y mostrarlo en un libro, un producto, lo que sea, una película. Es jodidamente difícil. Entonces, quien lo logra es porque ha trascendido, ha superado un montón de obstáculos, incluyendo su propia esencia, su propio yo, porque uno mismo se autosabotea. Pero también, tiene que ver mucho con disciplina. Totalmente. A un pintor como Fernando Botero, que tiene una obra que ha pintado mi cuadro, pero él todos los días a las 7 de la mañana está en su estudio, a las 7 en París, y empezando, el tipo trabaja. O sea, y habrá días que lo logra y otros días que entra en la zona, como tú dices. Sí. Se encierra. He leído que Botero dice eso, que llega un momento que perdió la noción del tiempo. Así pasa. Que también conquistó sus elementos, aprendió a manejar la cultura, aprendió, y eso solamente te lo da el tiempo y la constancia y la consecuencia. O tú oyes, por ejemplo, cuando García Márquez estaba escribiendo 100 años de soledad, no tenía para comer. La mujer salía a empeñar las pocas cosas y el tipo se sentaba en su computadora, no sé si en esa época, la máquina de escribir. A escribir. Todos los días le llegaban con las mesmas de papel y botaba y hacía, pero ¿qué hizo todos los días de su vida durante cuántos años duró el escribiendo 100 años de soledad? Yo creo que un año no se escribió, estuvo en París, yo la escribí en París. Pero eso se logra trabajando, o sea, uno tiene que forzar. Él creyó en su deseo, pero ahí es donde va la disciplina y la constancia. La disciplina no funciona sin la constancia. Totalmente. Y también por eso dicen que muchos pintores o muchos escritores son cocineros también, porque se tienen que parar a la cocina a tratar de hacer algo, otro arte creativo para que te dejes desahogarte. Yo experimento eso mucho, que tú dices. Yo trabajo en la computadora y la mayoría de cosas que yo estoy aprendiendo tengo que mirar un video, ir a otro video, buscar. Yo no tengo casi nadie a quien llamar, porque yo trabajo con programas de diseño. Y todos los días cambian. Tú dejas de usar cualquier programa en la computadora y ya ves 3 meses después que el programa ya tienes que Lo actualizan. lo tienes que actualizar. Entonces, pues sí, ejercitarse todos los días, porque no, la frustración es parte, ¿no? Hay un aspecto que yo siempre había pensado de que era lo que necesitaba,
La motivación. Usualmente consumo mucha información de motivación personal, pero uno la escucha y te emocionas y te hierve la sangre y sí lo voy a hacer y voy a... Pero te entra una llamada, tienes que pararte, tienes que hacer algo y esa efervescencia se baja otra vez y vuelves y sigues con los mismos hábitos insanos que tenías. El punto no es tanto, ahora lo entiendo mejor, no es la motivación, no es mantenerse motivado, sino solamente creer de que si empiezas un proceso y eres constante y sigues y sigues y sigues, vas a lograr tener el resultado que quieras. Ni siquiera tienes que creer de que eres extraordinario. Yo antes me creía y pensaba que por ser animador y me iba a triunfar automáticamente en la vida. La vida me cogió, ¡pim!, duro. No funciona así. Pero cuando tú entiendes de que no necesariamente tienes que creer en que vas a lograrlo hacer, sino simplemente creer en que si empiezas con el primer paso, vas a iniciar no un proceso de ejecución. No te puedes volver un hacedor, un doer. No te puedes volver un hacedor de la noche a la mañana. Pero si tú empiezas con un paso y crees que ese paso al día siguiente te va a llevar a un camino, vas a pasar de pensar de que no es que estés ejecutando, sino que estás aprendiendo. Y cuando aprendes, eventualmente vas a llegar al proceso de ejecutar. Y las personas tienden a pensar de que tú necesitas estar inspirado, necesitas estar motivado, necesitas estar enviajado para poder lograr las cosas y no funciona así. La bioquímica humana es inestable. Y así como tú te emocionas, así como te enervas y te mantienes, te da rabia, se te baja, porque son procesos bioquímicos internos que tienen una duración limitada. Pero ya cuando metes la disciplina, es cuando tú te levantas a hacer tu ejercicio. Tengas pereza, estés cansado o no, te levantas, porque es que es lo que tienes que hacer. Quieras o no, tienes que hacerlo. Y la constancia te dice, hoy vamos a hacerlo, mañana también, mañana también. La disciplina te dice, lo vas a hacer ahora. La combinación de los dos es lo que te lleva a trascender. Entonces es importante aplicarlo. Eso ha sido mi interiorización este último año especialmente. Hace un año mi vida era mucho más caótica y era como una masa inconsistente. Ahora ya se está transformando y estoy comprendiendo elementos claves para mi vida. Y dentro de poco lo van a ver reflejado allá afuera. Porque tomé una decisión, hice una elección y esa elección me va a llevar a ir más allá de lo que hasta ahora yo he sido. Aquí las personas no me conocen. Yo creo que soy de los pocos artistas 3D. Aquí hay gente que necesita 3D, pero no se lo toman tan en serio como yo me lo tomo. O sea, no estoy diciendo soy el mejor. O sea, me gusta mi trabajo, soy apasionado con la animación y me encanta putamente la animación. Por eso soy bueno, pero no estoy dando el 100%. Yo me sorprendo porque yo a veces utilizo apenas, yo le digo a mi esposa, animo un personaje y pienso que utilizo apenas el 10-15% de mi capacidad para animar. Solo medio muevo keyframe, posposo, lo muevo y tal, y me sale algo bonito y no me he esforzado. Yo digo, si yo me esfuerzo ahora, mucho más, ¿qué podré llegar a hacer? La cuota de animación en Pixar para un animador de un personaje es de 9 segundos a la semana. 9 segundos a la semana de animación de un personaje que habla y todo se mueve. Mi cuota es de 10 segundos en un día y lo aprendí en Bogotá cuando trabajaba en una empresa de animación y las escenas más difíciles que nadie quería, yo decía, yo la hago y después me quedaba trasnochando y me tocaba duro y decía, puta, ¿por qué pedí esta vaina? Pero después entendí de que fui incrementando mi velocidad y mi capacidad de ejecutar tareas cada vez más complejas. Trabajar con código, con programación es complicado, pero trabajar no solo con código incorporado dentro de herramientas y tener que estar consciente de un montón de leyes. Cuando se anima, no solo uno está animando forma, estás animando masa, por ejemplo. Entonces tienes que tener en cuenta muchos aspectos, balance, física y dinámica de todo,
para que se vea bien y se vea de calidad. Entonces son aspectos que uno tiene como una asistente interna, donde te dice dónde debes poner la línea de tiempo para mover tu personaje o para hacer lo que quieres hacer. Ya yo no cuento, antes yo contaba tantos frames, no, ahora no, ahora yo muevo, y al final ya sé que me va a salir. Muchas veces me pasa eso, de que empiezo un proceso y estoy atrasado, como estoy hoy, ahora tengo que ir allá a trabajar. Pero al final sé que lo voy a entregar bien y el cliente me va a decir, está muy chévere, quedó del puta, está bueno. No sé cómo lo hago, pero al final siempre lo hago y confío en el proceso. Ya no me angustio porque veo la hora, porque veo la fecha. Ahora solo confío en el proceso y me entrego y permito que esa fuente llega cuando tú estás en un estado de calma. Uno debe estar como un pozo, un lago tranquilo. Pero si estás perturbado con preocupaciones, con problemas, con deudas, con asuntos personales y todo, es como un lago lleno de lluvia, le caen piedras y entonces hay muchas ondas y todo. Eso lo he aprendido a nivel personal y lo he venido implementando y me funciona. Aparte que, pues bueno, hago mi ejercicio, me gusta ejercitarme a diario y eso mantiene una buena conexión mente, cuerpo y sincronización con mi entorno. ¿Quieres decir algo? Una pregunta, dos preguntas que podría hacer, lo que quieres explicar. ¿En qué consideras que radica tu pasión? A propósito que hablaste de la pasión. ¿En qué radica mi pasión? ¿Y cuál ha sido el trabajo que más te ha apasionado? Mi pasión radica en esa satisfacción de ver algo que tuve aquí, verlo en una pantalla, en mi pantalla, y que alguien más lo vea. Usualmente es mi esposa la primera que digo, Gary, ven. A veces ella no está, solo me dice, mira lo que hice. Pero la satisfacción más grande para mí es cuando saco algo que está aquí y es un proceso que es lento, no es como que tú llegas y te lo muestran, ¡ay, qué chévere! Lo ves así de primerazo. Como quien pinta un cuadro sabe de cuánto tiempo le toma, incluso días, meses, hacer una obra increíble que después otros lo ven y lo admiran, pero no saben cuánto le tomó, cómo estaba su estado mental al momento de hacerlo. Para mí mi pasión es ver concebido algo, un pensamiento, una idea afuera. Incluso, lo que yo te decía, yo no solo soy diseñador, animador, hago cosas físicas y tengo en mi haber digital prototipos de varias cosas, sobre todo una que dentro de poquito voy a sacar y sé que va a revolucionar y van a escuchar de mí, que es algo físico y tengo máquinas, a veces sufro cuando me llegan ideas que van más allá de mi era actual. Colonización planetaria, viviendas en un material sintético flotante, los superconductores. Los superconductores son sustancias bioquímicas que tienen capacidades diferentes a la mayoría de los elementos de ahora y la ciencia va adelantando mucho con eso. Me llegan ideas más allá de mi propia era donde yo no puedo realizarlas. Así que quiero expresarlas a manera de ideas y en eso estoy. Quiero expresar mi arte a manera de ideas. Obviamente tengo unas que sí las puedo monetizar. No, animación, video con imágenes, con cosas, como si para mí fueran, o sea, yo soy muy amante de la ciencia ficción, me gustan los aliens y todo eso, y creo de hecho en la existencia de seres superiores. Y es algo con lo cual yo debo evacuar, porque como dije anteriormente, es como estar lleno y no poder ir a hacer popó, estoy muriendo. Entonces debo trascenderlo de esa manera. Cuando haga eso, es como quitar un tapón de alguna parte y va a empezar a fluir una cantidad de cosas. Y estoy justo en ese momento. Y el hecho de estar aquí ahora no es casualidad. El hecho de estar aquí parado, sí. Que se movió que fue. Ok, ya. Todas las grabo.
todas las documentos, aunque sean estúpidas. Yo paso con el celular, a veces me boleto mucho y dicen, te van a atracar, te van a joder, me grabo, o antes grababa audio, ahora me grabo video, o ahora ando con la GoPro, que la dejé hoy porque es de noche. Tengo una base de datos que cuando descargo la memoria, las grabo y les pongo, o sea, las guardo y las organizo por carpetas. Y las que son en particularmente poderosas, que son para mí mi vehículo para volverme adinerado, esas las catalogo especialmente y digo, bueno, y empiezo a trabajarlas de a poco. Las abro, las reviso, dibujo, hago bocetos y todo eso le tomo foto y lo documento. ¿Por qué? Porque una idea que te llega y tú la ignoras, y simplemente se va para alguien más. Ellas llegan como mariposas. A veces llegan por tal cantidad que me quitan demasiado tiempo de mi diario producir y me la paso soñando. Yo paso mucho tiempo con los audífonos puestos en la calle y me siento como si fuera una cámara. Yo miro y miro así, hago el dolly y tal, hago esto. Y me pongo en ciertos y me gusta sentir ese proceso. ¿Por qué? En mi opinión, para hacer un producto, para tener una ejecución de alguna idea que tengas, se necesita cierta energía creativa que es como tener dinero en un banco. Si tú no estás inspirado, tienes mucha carga de problemas personales, financieros y todo, ese depósito bancario energético está reducido. Yo cómo recopilo esas moneditas, así como Mario que va caminando y corre, pum, salta las moneditas y le van creciendo. Salgo a escuchar música y empiezo a caminar y empiezo a visualizar elementos y cosas. El mundo está tan lleno de información audiovisual, narrativa y de todo, que es increíble cómo la gente vive la vida sin darse cuenta. La gente no mira los pájaros, la gente no mira las nubes, la gente no mira las flores, la gente vive como un autómata, viven como robots, perdiéndose lo maravilloso de la vida. En esos momentos, por mi casa hay un canal donde del otro lado hay unas iguanas grandísimas, como este largo con la cola. Y siempre que llego allá las veo y les hablo y creo un diálogo con ellas. De hecho, estoy haciendo un registro audiovisual. Cuando yo hago eso, eso me eleva a un nivel diferente de conciencia y me desconecto hasta tal punto que se me olvida a veces lo que tengo que hacer. Por eso digo que a veces me distrae, pero he aprendido a sumergirme en ese mundo de fantasía. Yo me considero un soñador despierto. Yo le digo a ella, no suelta la pita porque me voy lejos, como un globo. Pero ese proceso es lo que me permite a mí llegar a la casa cargado y vengo y lo hago, lo aplico como combustible para lo que estoy haciendo. O sea, ¿cómo recopilo yo mi energía? De esa manera. Salgo escuchando mi música, me sumerjo en sensaciones audiovisuales, a veces sinestésicas. La sinestesia es un proceso interno donde tú fusionas los sentidos. Puedes escuchar los sabores, puedes ver la música, puedes ver las notas, puedes oler las letras, por ejemplo. No la tinta, puedes oler lo que sientes. O sea, puedes cerrar los ojos y escuchar la luz, escuchar los colores. Eso es la sinestesia. Esos periodos sinestésicos me dan a mí una cantidad, ahora lo estoy experimentando, una cantidad de energía que llego y cuando lo utilizo para terminar lo que estoy haciendo, fluyo y me conecto enseguida y saco todo y evacuo todo rápido. Entonces cuando me siento baja nota, simplemente salgo a escuchar música, contemplar algo. A veces el solo hecho de contemplar las nubes, siempre veo un castillo, por cierto, y veo cosas que pasan, imagino, y ya lo estoy haciendo cada vez más físico. O sea, yo salgo todo el tiempo y si alguien me siguiera, me viera como, este man está trabado mínimo o lo que sea. Sí. Hay cosas que uno aplica en la vida y no sabes que la estás aplicando hasta que la ves escrita en alguna parte. Dice, ok, entonces esto es lo que me está pasando. Usualmente le pasa así a uno. Pero lo que tú dices es, como ya tú conoces la parte teórica, desde un nivel, una perspectiva académica, tienes como una especie de bloqueo interno donde
tú no consumes tu propio producto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo forjaste desde una perspectiva académica. Usaste como conocimiento para transmitir, pero no como experiencia que puedes aplicar y puedes implementar en todo lo que tú hagas. Yo decía, a mí no me gusta vender, no me gustan las ventas. Cada bendito ser humano que vino al planeta vino a vender algo. Y vino a vender, por ejemplo, su tiempo por dinero. Quien diga que no le gustan las ventas, está jodido. ¿Por qué? Porque va a pasar toda su vida persiguiendo el dinero. Pero cuando uno empieza a comprender el proceso de interacción humana, interacción social, que te permite a ti utilizar esa información que tú dices como un recurso para apalancarte y conseguir lo que tú quieres, es cuando realmente empiezas a interiorizar. Una cosa es saber, el ejemplo que te dije, la gente sabe que si fumar causa cáncer, y otra cosa es interiorizarlo. Cuando tú lo interiorizas, dices, esa vaina, o sea, no quiero fumar más, porque eso me va a matar, y ya no fumo más, y no fumo más. En ese momento esa persona, él ya sabía que el cigarrillo le causaba cáncer, pero en ese momento que decidió fue que lo interiorizó. Internamente es como logras un desbloqueo, como en los videojuegos. Alcanzas un nivel diferente y ya no puedes volver a ver la vida de la misma manera. Albert Einstein dice, una mente expandida es una mente que jamás va a poder volver a su estado original. O en otras palabras también que dice él, tú no puedes solventar un problema con la misma perspectiva con la que lo creaste inicialmente. Cuando tú solventas un problema, lo solventaste con una perspectiva totalmente distinta como cuando lo ubicaste y dijiste, bueno, aquí pasa esto. Y cuando lo resuelves ya avanzaste a un estado diferente. Esos son conceptos que cuando tú lo entiendes y tú dices, esto fue lo que me pasó aquí, es esto. La procrastinación, casi nadie sabe qué es procrastinar y todo el mundo lo hace. Pero cuando ya tú lees y sabes y qué es, entonces tú dices, verga, o sea, voy a cerrar Facebook, no voy a durar tanto tiempo, no voy a durar 2 horas. Un ratico y ya, y después dice, no, lo cierro. Yo intenté cerrarlo hace pocos meses. Me di cuenta que mis hijos, con ellos que lo utilizo para comunicarme cuando están por fuera. Y dije, no se trata de bloquearlo, porque si fuera por eso, es como pretender cortarse el pipí para no estar siendo un infiel. No, o sea, no funciona así. O sea, es como mantenerlo bajo control. Por eso es importante entender de que el conocimiento académico de una idea o de lo que sea, si no lo aplicas como experiencia, como información útil para tu vida, no te va a servir. Es un conocimiento infértil. De nada sirve un conocimiento si no se está aplicando. Es como arar y nunca siembras. Ahí no va a salir nada, aunque te estén matando arando y que la gente te vea. Pienso que es eso. Al principio, siempre fue. Mira, al principio siempre fue un juego de poder y las peleas y todo eso era intenso, pero desde el momento en que dejé de verlo como un juego de poder y se volvió, nosotros somos muy buenos amigos, ella es mi mejor amiga, es mi esposa, la madre de mis hijos, y esa percepción me ayudó a entender de que, o sea, ella vuela conmigo a mi lado y que de una u otra manera ella me sustenta a mí. Si yo me siento triste por ella, si ella me hace daño, eso me debilita y creativamente drena toda mi energía. Es como tener un frasco lleno de algo y te lo parten por debajo y se te va todo. Pero ella también hace las veces de curadora. Entonces es importante, ella para mí es un pilar fundamental, porque mi estabilidad mental, psicológica y
fisiológica, depende mucho de la dinámica de la relación que tenemos. Y algo que nos ha funcionado muchísimo desde novios es dialogar, hablar y hablar y hablar y hablar. Eso mantiene, y tenemos todos los días micropeleas, no peleas graves, pero discusiones. Pero es cada vez que uno fomenta eso, y esto se sale un poco del tema, pero cada vez que uno fomenta el diálogo con su pareja, llega un punto en que percibes. No, no es competencia. Yo a ella le aplaudo. No, ella me ha hecho ver a mí un apoyo. Pero fíjate que yo valoro eso que ella hace, porque esa actitud de ella, yo después lo entendí. Antes me ofuscaba y decía, que tú no me dices que estaba bonito. Después entendí, sí, era mi ego el que estaba hablando. Después entendí que eso que ella hacía de no decirme, de no aplaudirme cuando yo esperaba, no recompensarme, era lo que me hacía ser cada vez mejor. Exactamente. Entonces, es importante, como artista, mi fundamento energético viene gran parte de la pasión, de mi relación, de mi estabilidad. Si yo discuto con ella y tengo que trabajar, o sea, se me va, o sea, no puedo, soy inconsistente y me toca bajar un estado donde debo calmarme para volver a recuperar eso. Uno nunca se ha acostado molesto, peleado de un día para otro. Hemos tenido peleas horribles también, hace mucho tiempo. Pero es importante, en mi opinión, cuando uno es artista y te mantienes con una pareja o tienes por lo menos a alguien que te complementa, mantenerte en un estado de constante movimiento y evolución a los dos. No que yo voy a crecer, tú quédate cuidando a los niños y yo voy a trabajar. No porque ella va a padecer como pasó en el pasado. Que ella se encargó, se sacrificó muchos años de su vida, dejó de trabajar, dejó de estudiar por atender a los nenes. Ya los nenes ya tienen mayor de 16 años. Entonces ya no se dio cuenta, bueno, o sea, yo fui egoísta porque yo le decía, yo no quiero que una muchacha atienda a mis hijos, los críe, no. Fui egoísta en ese momento, pero bueno, toda esa historia crea una realidad, un presente mío actual, donde gracias a ello fuimos fortaleciéndonos mutuamente en el amor. El amor para mí es la fuerza más increíble que existe y de ahí sale todo. Uno actúa por miedo o por amor, que igual es la pasión. Pero yo elijo siempre actuar por amor, no por miedo. La cosa que me gustó más hacer fue una película, los efectos visuales para una película llamada... te voy a dar la respuesta a la segunda pregunta que me hiciste que no te respondí. No, pero mira, te respondo la segunda pregunta. Fue los efectos visuales que hice para una película llamada Chamán, el último guerrero. Chamán, el último guerrero. Una película de un director joven, Sandro Meneses Potosí, de Orito, Putumayo, la cual fue hecha con puros indios reales, naturales, actores naturales. Solamente hubo como 1 o 2 actores profesionales de Bogotá que se disfrazaron de indio y todo. Tú lo buscas así en internet, Chamán, la voy a poner en el grupo. Ahí hice una criatura que técnicamente para mí me exigió muchísimo. Una criatura llamada Chamaleón. Era la representación de la Pachamama en una versión maligna. Era como una criatura que tenía tentáculos y realmente vivía en la mente de aquellas personas que eran inducidas a aspirar la burundanga. Un chamán los hacía ver y ellos veían un demonio que se les tiraba esa cuestión y que ellos mismos terminaban matándose. Fue una criatura que técnicamente me implicó un gran esfuerzo, no sabía cómo hacerla y la hice, aprendí en el proceso, entonces fue para mí exigente en ese momento. Y ahora la veo y digo, pudo haber quedado mejor, pero hasta ahora técnicamente ha sido el mayor logro mío. Última pregunta, ¿dónde estabas metido? ¿En tu cabeza? En mi cabeza, en mi mundo, en mi cueva, y ya no quiero estar ahí. Hay muchos nuevos creadores que pudieran hacer de ti. Claro,
Lo que yo quiero fomentar, que me gustaría participar muchísimo y quiero hablar así, grabarme y salir en redes, es acerca de cómo uno debe realmente enfrentar el temor a salir y a mostrarse. Aquí hay gente brillante. Yo he conocido artistas aquí, buenísimos, dibujando, hacen cosas increíbles, pero tienen miedo. Piensan, no me van a pagar, o yo no soy tan bueno. Yo mismo pienso que no soy tan bueno, pero ya de hecho, no tengo por qué pensar eso. Yo soy bueno y soy cada día mejor que mi propia versión del día anterior. No soy mejor que tú, no se trata de eso, porque esa competencia es lo que viene del ego, y el ego en este ámbito es lo que realmente lo jode a uno y no le permite ir mucho más allá. Pero yo les invito a que se abran y dejen el ego y dejen de querer guardárselo todo. El gringo, por ejemplo, yo estuve un tiempo allá viviendo y ellos son muy cooperativos y trabajan y se halagan. Qué chévere tu trabajo, me gusta lo que haces. O sea, te halagan, te echan flores y eso te crea un ambiente, una sinergia que te hace sentir muy bien. Y eso les permite a ellos hacer lo que hacen, que tú lo ves en las pantallas grandes. Pero ¿qué te dice? La última vez estaba metido, fue motivado por la imagen que generaste en mí al describir la animación de la persona. Imagina esa vaina. En ese sentido, Si tú supieras, les voy a mostrar. Si tú supieras, o sea, cada quien tiene un mundo, pero cuando tú tienes el conocimiento que te permite a ti poder utilizar herramientas humanas y poder sacar eso que no puedes sacar con una fotografía, con un video, con un libro, te duele aún más porque hay tanta información y tanta hermosura en la mente de un artista visual o un animador 3D, que eso trae ese dolor y esa angustia, pero ya yo entendí que no hago nada con llorar ni con quejarme, al contrario. Esto que está pasando aquí ahora, para mí firma un precedente en mi vida, donde a partir de hoy va a cambiar mi esencia como tal. Entonces, ahora es mi momento y debo aprovecharlo y de verdad les agradezco que hayan venido todos y me hayan dado la oportunidad de estar aquí, de poderles hablar un rato, de poder hablar 1 hora y 18 minutos que nunca lo había hecho, porque esto para mí significa mucho. Significa mucho porque pensé que iba a tartamudear, pensé que iba a quedar como mente en blanco. No. Lo chévere es que estoy leyendo mucho y cuando uno lee bastante, fortalece la mente y te das cuenta, te desbloqueas. La lectura es lo mejor. Lamento no haber leído hace tantos años atrás, pero ahora que lo estoy haciendo se siente increíble. Increíble porque las palabras fluyen y te das cuenta de que es hermoso conectarse con otros seres humanos. Te conectas. No. Sí. Libros, pero es información técnica. A veces es desesperante. Yo no tolero los tutoriales. Yo empiezo a ver y empiezo a avanzar, porque es que me desespera. La animación es aburridísima, es lenta, pero cuando da el resultado final es hermoso. El miedo es el límite, no es el otro. El miedo es el límite. Es lo único que es el límite. Supéralo y no vas a tener techo arriba de ti.